grabar para que no digan que no les hicimos caso. Y pues bueno, bienvenidos. Esta va a ser nuestra clase número 6, donde más o menos vamos a hacer este recordatorio de qué es lo que estamos viendo. Ya vimos cuáles son las clases principales, las clases básicas con las cuales trabajamos. A partir de eso vimos flujo de programa, vimos cómo definir ciertas cosas. Entonces ya tenemos todas las herramientas y todas las estructuras para hacer programas realmente complejos desde el punto de vista computacional, de que ya tenemos todas las herramientas para programar lo que queramos. Sin embargo, habíamos llegado a la clase pasada a la idea de los módulos, ¿no? Que era que básicamente con esto de que es un lenguaje tan grande y tan utilizado y tan multipropósito, hay mucha gente que se ha dedicado a unir esfuerzos en que todas estas cosas muy complicadas o con funcionalidad que en principio lo podríamos obtener desde la base de Python, se pueden hacer a través de la importación de ya funciones, de métodos, de clases especiales, con lo cual no tendríamos que pasar por todo este proceso de construir una función siempre desde cero, ¿no? Y la clase pasada, que ya fue hace 15 días, que me disculpo por la vez pasada, pero la semana pasada estuvo de locos, un equipo se nos descompuso, entonces estuvimos corriendo, fue un momento triste de la semana pasada, pero esta semana lo que toca ya es enfocarnos en uno o dos, no sé cuánto tiempo nos vaya a dar, módulos que nos van a servir muchísimo y que van a ser, digamos, unas estructuras muy básicas y muy útiles para el trabajo científico por su facilidad de uso y por la gran cantidad de funciones, métodos que nos ayudan a trabajar de manera más eficiente. Ajá. ¿Por qué llegaron a ser mucho más eficiente? Bueno, yo les había contado que uno de los grandes pecados de Python tenía que ver con su eficiencia a la hora de trabajar y tenía que ver con su rapidez, ¿no? Entonces, en aras de eso, una de las cosas que se puede hacer es justamente algo que en principio Python puro no hace, que es compilar. Los programas compilados, básicamente, ¿qué es lo que significa? Es cambiar el lenguaje natural humano, con lo cual programamos los if y todo eso, al lenguaje máquina. Y el lenguaje máquina es lo que básicamente le podemos dar de instrucciones a un procesador para que haga ciertas operaciones. Entonces, bueno, Ana tenía una duda. Sí, profe. Es que yo quería ver si vamos a ver lo de la tarea del cálculo de pi, porque a mí no me salió. Ok, sí, ahorita también vemos lo de la tarea. Perfecto, qué bueno que me recordaste. Nada más déjame terminar con esta explicación y lo vemos. Sí. No te preocupes, no pasa nada. Pero les decía que entonces, una de las cosas que usualmente no hace, o más bien que sí hace Python, porque obviamente Python se comunica con la computadora y la computadora no entiende for y eso, sino que ella entiende bytes, ¿no? Unos y ceros. Entonces hace la transformación cada vez que corremos un script. Ajá. Y como Python es tan... Acuérdense que en esta asignación de banderitas y de nombres para ciertas clases y eso, es muy general. En otros lenguajes formales como C y algo así, se define una variable ya con su estructura, qué tipo de variable va a ser, y muchas veces hasta se inicializa, ¿no? Cosa que no hacemos en Python. Aquí somos bien cochinotes y lo hacemos todo. Entonces, el intérprete de Python tiene que correr rutinas que le permitan sortear todas esas posibilidades, ¿no? O sea, lo que lo hace muy fácil para nosotros, tiene procesos internos que los hacen relativamente complicados. Entonces, la única forma de sortear eso es justamente hacerlo más parecido a los lenguajes formales compilados, y algunos módulos han hecho esto. De manera que, a pesar de que nosotros podamos tener una función básica en Python que trabaja a través de listas y bla, 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 estas dificultades de la generalidad hacen que no sea compatible con la velocidad. Entonces, hay módulos que permiten generar unas clases que ya están compiladas,
que permiten hacer todo de manera mucho más eficiente, y es lo que vamos a ver en este caso. Ahora bien, como bien mencionaba ahorita Ana, yo había dejado algunas tareas, varias tareas, y la primera pregunta era si las habían hecho, y si habían tenido problemas. Bueno, ahorita ya Ana dijo que había tenido problemas con lo de pi, pero con lo demás no hubo ningún problema, Ana. O sea, lo de empezar a separar el archivo de entrada de la curva de brillo, ¿se acuerdan que les había dado un archivo de la curva de brillo? Entonces, que era para poder empezar a practicar lo de entrada y salida de archivos, lo de que podíamos, a través de obtener información de un archivo, codificarla y ya obtener información en Python útil. ¿Te acuerdas de eso, Ana? Sí, me acuerdo de eso. ¿Y lo hiciste? Hice lo de pi y no me salió. Ok, entonces, a ver, ¿qué te parece si tú misma nos compartes tu pantalla y vamos viendo qué es lo que hiciste, qué es lo que decidiste hacer para esto, y vamos a ver qué es lo que pudo haber pasado, ¿no? Ok, yo decidí irme por la vía fácil y creo que ahí fue mi error. Okay. No sé qué es la lista fácil. El Monte Carlo, usted ya nos había explicado que era: yo trazo un cuadrado, en el centro trazo un círculo y arrojo puntos aleatorios, ¿no? Entonces, la relación que hay entre los puntos que caen dentro del círculo y los puntos totales nos va a dar multiplicado área, por ¿no? 4, me va a dar pi, ¿no? En principio debería de funcionar así. En principio. Entonces, yo lo que hice fue, primero aquí generé una lista para que me diera las coordenadas en X de números aleatorios, ¿no? Luego generé las coordenadas en Y. Pero a ver, esa lista nos va a dar, X va a ser 1 hasta 10, bueno, de 0 hasta 99.999, ¿no? No, de 0 a 1, ¿no? Porque los números aleatorios se generan de 0 a 1. Ok, ya. Ok, ajá. Sí. O sea, yo voy a tener este número de números aleatorios. De números aleatorios, ajá. Igual, de la misma manera, generé mi lista de Y, que eran mis coordenadas Y. Entonces, puse un contador, que eran los puntos que caían dentro del círculo, igual a 0. Entonces, de acuerdo a al teorema de Pitágoras, si la suma del cuadrado de las coordenadas me da menor que 1, porque como los números aleatorios van de 0 a 1, ¿no? Entonces, el círculo va a tener un radio de 1. ¿Es verdad? Ay, ya los perdí. No, aquí estamos. Ya. Me fui por un momento. Okay. Ok. Entonces, son de 0 a 1, el radio del círculo va a ser de 1. Entonces tiene que cumplir que la hipotenusa que me marca ese triangulito tiene que ser igual o menor que 1 para que esté dentro del círculo. Exactamente. Entonces esa fue la condición que puse aquí. Que si pasa eso, entonces los puntos dentro se le va a sumar 1, ¿no? Exactamente. Y luego ya puse a que me imprimiera el número de puntos dentro del círculo. Es de puntos dentro, y que el número de puntos totales es el número de puntos totales. Luego le dije que me calculara número pi multiplicando 4 por la razón de los puntos. Y luego que me imprimiera que el valor aproximado de pi es el número pi, ¿no? Pero a la hora de correrlo, ahí va. Pensando, porque son muchos. Sí, de hecho, tu programa está súper pesadísimo. Pero me da que es 8 por 10 a la menos 7. Ok, vamos a ver cuál es el... Creo que el error está en el contador. A ver, tu contador justamente inicias desde 0, ¿no? Y vas contando cada vez que se cumple tu condición,
de que x al cuadrado más esto es menor o igual que 1, entra ahí. Ahora, si tú lo metes ahí cada vez que entras en el for, lo vas a reescribir. Es que lo tenía afuera, entonces... Ahí debe de estar afuera. Pero ahí se reescribía, ¿no? Espérame tantito. No, ahí no se está reescribiendo, ahí ya lo definiste afuera. Ajá. Y está bastante bien. Espérame tantito, déjame enseñarte. Déjame ver. Estilo. Okay. Creo que ya sé cuál es tu problema. ¿Te acuerdas? ¿Cuál es el teorema de Pitágoras? A cuadrada más b cuadrada igual a c cuadrada. Ajá. Entonces, en tu condición, en tu if, ¿no le falta algo? El cuadrado al radio, pero si el radio es 1, al cuadrado es 1, ¿no? ¿Y pero no te falta una raíz a tu hipotenusa? No. Porque este es a cuadrada, bueno, sería a cuadrada más b cuadrada igual al radio al cuadrado, ¿no? Pero eso es al pero cuadrado. Tú lo que 1. quieres es el radio, ¿no? O sea, quieres ver a qué distancia está. Vamos a ponernos muy... ¿cómo decirlo? A ver, déjame ver si... Yo creo que puedo compartir. No, puedo hacer anotaciones. Sí, anotaciones. Sí. Bien, entonces, tú tienes... Vamos a ver si puedo con un azulito. Tú tienes tus ejes, ¿no? Uh-huh. Y tú lo que tienes es por ahí un puntito. Ajá. Y la gran pregunta es ¿cuál es la distancia entre el origen y ese punto, ¿no? ¿Quieres ver si está dentro o fuera del círculo? En principio, la idea es que va a haber un círculo. Dios mío, no sé si le puedo atinar. No, creo que no lo voy a poder atinar. Pero créeme que imaginemos que están concéntricos, ¿no? Sí. Y la gran pregunta es eso. Entonces, la idea es ver cuál es esta distancia que une el origen con nuestro punto. ¿Ok? Uh-huh. Y entonces, como bien mencionas, lo que tenemos que checar es este triangulito, que obviamente me deja aquí tu X. Aquí está X. Y de este lado, si hago una... Ay, perdón. Ahí está. Me da tu Y. Y lo que yo necesito es calcular R. Ajá. Uh-huh. La pregunta es, Ana, tú que sabes muchas matemáticas, ¿cómo se calcula R? Pues R, ahí... ¿qué va a ser igual? R es... Ay, a ver. R va a ser X cuadrada más Y cuadrada en raíz, ¿no? Listo. Entonces, lo que queremos para saber si está dentro del círculo o fuera del círculo es la condición de si R es menor o igual que 1, ¿no? Que es menor, ¿cómo se llama? Menor estricto, porque creo que los random nunca dan 1. Creo que es abierto en 1. Pero bueno, esta condición nos sirve también. Entonces, listo, ya tenemos. Ahora, esa ya es, digamos, la teoría detrás de este cálculo. Pregunta, cuando nos vamos a tu if, ¿qué le falta? De acuerdo a esta, a la raíz, ¿no? Exactamente. Pero aquí, bueno, yo no la puse porque el radio, como los puntos van de 0 a 1, entonces 0 a 1, ¿no?
Ajá. Entonces el radio de mi círculo vale 1. Entonces sería Eso, aquí. eso es innegable. Por eso es Ajá, que este tiene que ser 1. Eso sí, yo no te lo niego. Eso está. ajá, entonces, O sea, este eh, 1 está bien. Pero lo que ajá, no está bien es cómo estás calculando R. ok, entonces tengo que importar. Aquí tiene que haber una raíz cuadrada, ¿no? Ajá, pero primero tengo que importar, ¿no? Puedes Las importarla. matemáticas. Ujú. Necesitamos math, ¿no? Ajá. Y ahora aquí voy a checar mis apuntes. SQRT. O sea, math. Punto. Ahí está. Listo. Ya estás calculando R. Tú estabas calculando R cuadrada. Y no sé si R cuadrada cumple con la condición que queremos. No es lo mismo. No, sigue teniendo el mismo error. A ver. Ahora, ¿qué está pasando? Ok, ya. Bueno, sí está. Esto es bien. Random. Pregunta. ¿Podrías desplegarlos los primeros 10 números random de tu X o de tu Y? Sí. Para ver qué es lo que pudo haber pasado. X del 0 al 9. ¿Sí, no? No, es de 0 a 2 puntos. A 11. Por eso, 2 puntos, acuérdate. ¿Dónde? 2 puntos, ajá, en vez de coma. Pero, entonces sí es al 9, ¿no? Eso nos va a dar 8 puntos, ¿no? Mira, aquí estamos viendo algo interesante. Los de X funcionan, ¿no? Ajá, los de lleno. ¿Por qué los de Y no funcionan? Porque pusiste for J in Y. O sea, ¿dónde está? Aquí le puse una I en lugar de una J. Exactamente. Okay. Entonces, sin eso, pues no iba a jalar, ¿verdad? Sí. Porque tú lo que estabas escribiendo, te quedaste en 1 y entonces solamente uno de tus datos de seguro entró en random, ¿no? Te quedaste en el último de tus datos entró en random. Todos los demás siempre iban a ser mayor que 1, ¿no? Excepto, o sea, tendrías dos valores que entraban en el juego. El 0 y el último. Ahí está. Ah, mira. Entonces, esto es muy importante, Osama, y qué bueno que lo checaste, porque
y esto ya es algo muy particular de computación en general, y existen varios errores, ¿no? Existen varios posibles errores a la hora de hacer un código. Y los más difíciles de detectar o de entender, o sea, es muy fácil detectar errores de compilación, errores de sintaxis, errores de eso, pero cuando un programa corre, los difíciles de detectar son errores de lógica interna del programa. Entonces, pues hay que tener mucho cuidado al momento de escribirlos, ¿no? Entonces, en esto, pues nada más te faltó algo, que era que no estabas, o sea, si tú le quitas la raíz cuadrada, te vas a dar cuenta que no te va a dar lo mismo. Mira, quítasela solo por jugar. Y vamos a ver qué es lo que te da. ¿Y por qué no? Y te va a dar algo muy diferente, porque según yo, la raíz cuadrada de algo menor que 1 lo achica, ¿no? Sí da. Bueno, no sé si eso es mejor, ¿no? De hecho, ve, no está, cosa más, no está llegando al mismo valor, ¿no? No, este es 3.1418 y este 3.1419. Tal vez subiéndole la precisión llegarías a algo, pero necesitas esa raíz, a fuerza necesitas esa raíz, porque si no... Yo la omití porque era 1 el radio, entonces el radio al cuadrado igual va a ser 1. Por eso yo la omití. Sí, en un sentido sí tiene toda la lógica del mundo, ahora que lo pienso, sí. Está bien, sí, porque no hay ningún, o sea, en el momento en el cual ya es menor que 1, la raíz lo único que va a hacer es hacerlo un menor, ¿no? Y si es mayor que 1, la raíz sí lo va a acercar a 1, pero nunca lo va a hacer menor que 1. O sea, esa raíz nunca lo va a cambiar. Pero nada más te decía que pues lo pusieras ahí porque... por la estructura del triangulito, ¿no? Pero ahí está. Entonces, bueno, una de las cosas que te puedes dar cuenta es esto. Ahora, otra de las cosas que a lo mejor ya no va a alcanzar, pero que es algo que podríamos tomar como una clasecita extra, tiene que ver con la eficiencia. Si te das cuenta, tú estás creando unas listas de X y de Y, y después estás en ellas metiéndolo random y luego haces la prueba. Yo tengo una pregunta. ¿Es necesario que tengamos una lista de X y una lista de Y? Pues sí, ¿no? Para tener las coordenadas. O solamente se puede ir generando por pares y así. Pues sí, ¿no? O sea, ¿y para qué? O sea, por ejemplo, lo que podríamos hacer para que no tengamos que guardar... ¿Cuántos son estos? Déjenme ver, 3, 6, 10 millones de números. Hay al menos 20 millones de números guardados aleatorios, ¿no? Sí. Y esos no los utilizo. A mí lo único que me importa es el cociente, ¿no? Entonces lo que tú podrías hacer directamente en un for K, pues está bien, in range, y puntos totales, eso está bien. Pero aquí... en vez de que sea K que aquí le pongas el random.random, ¿no? Ok, lo copio y lo pego en uno nuevo, ¿no? Mejor. Como quieras, sí. Porque de hecho, de seguro, si tú le subes mucho el número de puntos totales, en algún momento te va a decir que se te acabó la memoria. Y de hecho le subí los puntos porque no me daba, entonces yo le empecé con 500 y no me daba y cuando vi que ya hasta ponerle los 10 que le puse seguía sin darme, entonces dije no, hay un error. Ok. Primero tengo que importar random. Y entonces ya escríbelo aquí. For ¿cuántos números vas a poner? No sé. ¿Con 10,000? Los que tú quieras.
Ahora, afuera del for, primero pone el Ajá. contador, ¿no? ¿Cuántos son los que cumplen la condición? Dentro, ¿y cuántos son los totales, no? Porque ese 10,000 lo puedes escribir después, pero para que ya sea una variable, o bueno, sea una... Ok. Entonces aquí mejor le pongo totales. Perfecto. Y entonces if. Ahora aquí... ¿unir? Uh-huh. Era random.random Al cuadrado. es... Y eso menor o igual que 1. Te faltaban los 2 puntos. Arriba. Ah, sí, del if. Entonces ya nada más te falta una indentación. ¡Listo! Y ya abajo, ya pon tu print. Afuera del for. Y ya tu estimación de pi es... Sería 4 veces, 4 por... dentro entre totales, ¿no? Listo. Bueno, guárdalo y córrelo. Ahí va. Entonces, nada más le puedes subir lo de los totales para que ir mejorando tu aproximación. Ok, sí, ya corrió mucho más rápido. Entonces, lo de correr mucho más rápido a lo mejor es exactamente lo mismo, porque tiene que llamar random y tiene que hacer un random y el otro random, ¿no? Pero aquí lo que estamos ganando en esta parte es que ya no tuvimos que declarar X y Y, que son valores que existen. O sea, digamos, ¿cuál era la lógica del programa anterior? Tenía que pedirle al generador de números aleatorios, dame un número aleatorio. Luego este número aleatorio lo voy a guardar en una cajita de una lista. Y hago esto, guardo. Y ya que tengo 2 listas bien grandotas de números aleatorios, voy y me voy a la prueba lógica, ¿no? Y empiezo por pares, los empiezo a comparar. Entonces era una secuencia un poquito más compleja, ¿no? O más tardada. Y aquí no sé cuánto tiempo ya lleva, pero pues a lo mejor... No tan eficiente, ¿no? No te preocupes, en algunos se tardó como unos segundos, en algún momento acabará. Ok, entonces, ¿ya no te quedan dudas? Ah, mira, ahí está. Ahí está, mira, ya se está acercando bastante, ¿no? Ahora, si te diste cuenta, es una buena aproximación para muy poquitas cifras, ¿no? Sí. Sí, de hecho tendríamos que dejarlo semanas, yo creo que para llegar al 1592. Pero bueno, entonces, ¿te queda mucho más claro?
Sí, ya. Ok. Entonces... Sí, ya, bueno, ya corregí mi error de aquí y me quedó súper claro. Ok, perfecto. Pues bueno, vamos a iniciar, bueno, vamos a seguir entonces con esto, a menos de que haya alguna otra duda. ¿O tú, Laura, tienes alguna duda? Bueno, Laura decidió usar la de Houdini. Y entonces, pues bueno, yo les decía que esta vez íbamos a entrar de lleno a uno de los módulos más útiles y que vamos a estar utilizando más para lo que vamos a hacer. ¿Por qué? Porque es muy eficiente en cómo hace muchos de sus evaluaciones. Adicionalmente, de que ya en un solo módulo conjunta muchas de las funciones más usuales, tanto para matemáticas como para el procesamiento de datos que vamos a utilizar. Y este es... ¡ay, Laura murió! Este es uno de, o más bien es el módulo de NumPy. Ajá. Que si recuerdan la última vez ya les había explicado cómo instalarlo. Entonces, en principio ya lo tenemos instalado. Entonces, usualmente NumPy siempre lo vamos a traer. Obviamente es un módulo que no es propio de Python. Entonces tenemos que decirle import NumPy. Usualmente siempre le ponemos un alias porque da mucha flojera escribir NumPy todas las veces, aunque igual son 5 letras, no entiendo por qué tanto, pero bueno. Y inclusive la documentación muchas veces está escrita como que el alias por defecto o el alias preferido es NP. Ajá. Entonces aquí está NumPy. Ya la tenemos en nuestro espacio de trabajo. Y lo que habíamos visto, o lo que les decía, era que NumPy traía, o una de las grandes adiciones para trabajar con NumPy, era el hecho de que tenía una nueva clase, o traía una nueva clase a las que ya conocíamos de Python, que se denominaban arrays. Ajá. Básicamente, ¿qué es un array? Es algo muy similar, digamos, es algo muy análogo a lo que sería una lista, ¿no? Una lista en Python, acuérdense que habíamos visto que era una serie de cajitas donde yo podía en cada cajita colocar un objeto. Pues bueno, los arrays de NumPy también son cajitas en un sentido, donde en cada entrada puedo colocar un objeto. Ajá. Aunque la gran ventaja o la gran idea detrás de NumPy, que NumPy está hablando de num, habla de números, ajá, que fue todo un módulo que se creó para trabajar de manera numérica. La gran ventaja de usar esto como cajitas, porque se pueden usar como cajitas como las listas para guardar objetos, strings, lo que sea, pero van a sacar sus mejores características cuando estas cajitas las llenamos con números. Ajá. Entonces, ¿cómo yo creo un array? Ajá. Básicamente, como les digo, un array, o como dice aquí en el documento, un array se puede crear a partir de cualquier elemento iterable. Ajá. Digamos, utiliza la estructura iterable ya de otras clases existentes, como por ejemplo una lista, ¿no? Si yo tengo una lista que se llama 1, 2, 3, ajá, yo puedo crear un array a partir de esto, ¿no? Sabemos que esto es una lista y lleva a ser un array. Entonces, para convertir esa lista en un array, obviamente no hay un símbolo básico que ya le diga que es un array, entonces tenemos que usar uno de los métodos de NumPy, que es el método array. Entonces, array lo que me pide es qué objeto yo quiero convertir en un array, y listo. Vamos a ver qué es lo que pasa. Vamos a imprimir X, que es la lista, print y, que es el array. Y entonces ya los tenemos, ¿no? Aquí en la salida tenemos una lista que, como bien ya sabíamos, eran estos corchetes cuadrados separados por comas.
Y el array me lo presenta también como corchetes cuadrados, pero si se dan cuenta ya no están separados por coma. Esa es una de las cosas más directas en las cuales a través de print nos vamos a poder dar cuenta que es un array. Obviamente si yo le pido el type de cada uno de estos, type, okay, me va a decir que uno es una lista, obviamente, y otro me va a decir que es un array, nd array, de NumPy. ¿Y qué es nd? N dimensional, ¿no? Resulta que una de las ventajas de poder trabajar con NumPy, ¿se acuerdan que habíamos visto que nosotros podíamos crear estructuras más complejas a partir de listas, anidando listas, ¿no? No sé si se acuerdan que yo había generado algo así como teníamos x más, no, y más j, j en range de 3, en range de 3. Entonces yo podía crear algo así. Y bueno, necesitarle esto, vamos a x. Entonces yo tenía ahí me uno de los paréntesis. Aquí, este es el paréntesis cuadrado que me falló. Este no tiene que estar acá. Ya volvió Laura. Se había perdido. Ahí está. Bienvenida, Laura. Entonces, nosotros podíamos crear estructuras más o menos complejas a través de listas, anidando las listas, ¿no? Entonces, aquí yo tengo una lista anidada, donde tenemos 0, 1, 2, 1, 2, 3, 2, 3, 4, en cada una de las entradas, y en cada una de las entradas de esta lista general, adentro hay otra lista. Entonces así es como yo estaba construyendo elementos n-dimensionales, ¿no? Que puedo crear, por ejemplo, en este caso, esto podría corresponder a una matriz. Ahora, NumPy, como les digo, que está ya hecho para trabajar con nd arrays, arrays n-dimensionales, también entiende que esto es una estructura y de hecho ya me lo coloca en una representación más amigable. Y me dice, obviamente esto es una matriz. Entonces, de nuevo, se deshace de las comas de las listas. Y entonces ya tenemos una estructura matricial. Ahora, esto lo podríamos hacer, seguir subiendo en dimensiones. Usualmente en los ejemplos que vamos a poner nos vamos a quedar en dimensión 2, porque son las dimensiones más fáciles para ver para la humanidad. Porque dimensión 3 ya es más complejo de visualizar en una pantalla y dimensión 4 pues ya no nos las podemos ni imaginar, ¿no? Pero obviamente yo puedo poner aquí, por ejemplo, más h y aquí cerrar esto y por h range de 3 y donde le pongo otro 3 3. Tengo que poner otro acá. Ahí está, ¿no? Entonces, yo puedo crear esta estructura. Y listo. Es una lista anidada de listas que anidan listas, ¿no? Ya entré a una tercera dimensión. Y NumPy ya me dice, ok, no hay problema, tú dame tantas dimensiones como querramos. Y básicamente me las separa como si fueran 3 matrices. Pero cada matriz estaríamos, imagínense que si esto es un cubo de 9 elementos, estamos viendo por planos, ¿no? Entonces, NumPy tiene esta capacidad de trabajar con números, inclusive en más altas dimensiones, ¿no? Pero que les digo que aquí ya ni nos las podemos imaginar. Pero si, a ver, yo le pongo otra T, por T en range de 3. Y aquí le pongo y lo vuelvo a poner. Vamos a subir otra dimensión. Ahí está, ¿no? Entonces aquí está la lista anidada de lista, que ya no tiene mucho sentido o bueno, al menos yo ya no le encuentro mucha estructura.
Pero entonces NumPy lo que intenta es mostrarme, me debe de estar mostrando 3 cubos. Aquí hay un cubo, aquí está el siguiente cubo. Ay, Dios mío, ¿dónde está? Aquí debe de haber un cubo, porque subimos otra dimensión, ¿no? Aquí está el segundo cubo y aquí está el tercer cubo. Me muestra 3 cubos. Ahora, una de las cosas que sigue, vamos a trabajar con nuestro elemento tetradimensional, es que cómo vamos a poder trabajar con los elementos de los arrays es increíblemente idéntico a lo que habíamos visto con las listas, ¿no? Nos acordamos que Y es nuestro array. Entonces, si yo lo que quiero ver es, por ejemplo, solo un elemento, obviamente puedo utilizar paréntesis cuadrados para desempaquetar, ¿no? Ahora, nosotros tenemos un elemento de 4 dimensiones, o al menos así lo construimos, ¿no? Entonces, va a haber 4 dimensiones. 0, 0, 0, 0. En el caso de las listas, si nosotros quisiéramos desempaquetar también la lista, aquí lo que tendríamos que hacer es 0, 0, 0, 0. Estos dos elementos nos deben de llevar al mismo. Ya lo corrí. Ahí están. Son elementos 0. Y si yo cambio idénticamente, tengo del 0 al 2, ¿no? Esto me debe de llevar a lo mismo. Ahí está. Entonces, la gran diferencia es que como no son listas anidadas, con las listas yo tengo que desempaquetar un pedazo de la lista y luego desempaquetar el otro pedazo. Aquí ya entiende que son dimensiones de un mismo objeto. Ahora, esto es cómo accedemos a cada uno de los elementos. Sin embargo, lo que habíamos visto también, que podemos obtener un rango de elementos, ¿no? Y en un rango de elementos, por ejemplo, yo podría decirle, dame toda la primera dimensión, pero de las otras dimensiones, déjame en el 0, 0, 0. Mejor le voy a bajar una dimensión porque ya no me lo puedo imaginar y entonces los ejemplos no van a ser muy útiles. Le voy a bajar una dimensión para que nos imaginemos un cubo. Y ahí está, y ahora sí va a funcionar. Aquí yo le estoy diciendo, tengo un cubo de 3 dimensiones y le digo, en uno aplástame 2 dimensiones y muéstrame solamente una cosa, ¿no? Me equivoqué en esto. 4. ¿Qué es lo que tengo mal? Hay uno que no está pareado. Debe ser uno de acá. No. Le faltaba uno al principio, ¿no, profe? Porque están 4 cerrados y 3 abiertos. Espérame tantito, es que me cambió el teclado. ¿Así? Ahí está. Ahí está. Entonces me dice, aplástame 2 dimensiones y muéstrame una, que básicamente se convierte en un vector. Y le puedo decir, muéstrame 2 dimensiones y aplástame una, que se va a volver... odio que me cambien la estructura del teclado. Supone que... Latinoamérica. Listo. Y entonces, ahí está. Esa es la superficie de la última cara, ¿no? Y obviamente le puedo decir que me muestre todo el cubo. Aunque aquí me lo desplegó como vectores. En esto, obviamente yo también puedo pedirle, vamos a regresar al cubo. De hecho, le voy a bajar otra dimensión porque creo que nos... A ver, por J y J.
está. Y más J. Ahí está, esta es nuestra matriz. Y como les digo, yo lo puedo decir, muéstrame la primera columna, por ejemplo. Y ahí está. Me está agarrando esta primera columna. Le puedo decir, muéstrame la segunda columna. Y es el 1, 2, 3, ¿no? Muéstrame la tercera columna. Y también con filas. Yo puedo decirle, muéstrame la segunda fila. Que va a ser un 1, 2, 3. Es esta. Y también puedo cambiar esto. Muéstrame solamente. Bueno, esto no me va a mostrar nada. 0 al 2. Ahí está. Me puede mostrar dos filas, ¿no? Entonces, con esto podemos trabajar y funciona bien. También está la cuestión de que puede trabajar con pasos, como con las listas. Entonces, vamos a decirle, ya hice una matriz más grande. Entonces, le vamos a decir que me muestre del 0 final en pasos de 2 de la dimensión 1. Claro. Lo cerré. Ahí está. Entonces esta es mi nueva matriz, que ahora yo la hice de 5 por 5 y le dije, muéstrame la primera dimensión, o sea, en esta dirección, pero vete saltando 2. Entonces me debe mostrar el 0, el 2 y el 4. 0, 2 y 4. Pero como le dije que me mostrara todo en la otra dimensión, me va a mostrar todos estos. Entonces también funciona lo de un paso. Entonces, con eso ya podemos trabajar como igual con las listas. Ahora, una de las grandes diferencias es que, si se acuerdan, las listas tenían sus propios métodos que les permitían hacer algunas cosas. Los arrays también tienen métodos que nos permiten hacer muchas cosas y son mucho más variados. Nota aquí. Usualmente todos estos métodos que vamos a ver propios ya del elemento array también tienen su propia implementación en NumPy. Así que cosas como, por ejemplo, ahorita lo del mínimo y el máximo, hay toda una función que pide también el mínimo y el máximo de un array y es completamente equivalente, ¿no? Entonces ya tenemos nuestra matriz de 5 por 5, vamos a imprimirla siempre para que nos convenzamos. Y hay algunos, si yo ya tengo mi elemento, le puedo decir, dame un método propio de tu clase y le puedo poner, por ejemplo, mínimo. Y entonces, ahí está. Esta es la matriz. Y aquí está el resultado del mínimo. Y me dice que el mínimo de esa matriz es 0. Y como debemos de esperar, es esto. Ahora, sin embargo, aquí está tomando en cuenta toda la matriz. Y podría tomar en cuenta, si yo le subo las dimensiones, podría tomar todas las dimensiones. Pero a lo mejor yo no quiero las dimensiones. A mí a lo mejor me interesa saber cuál es el mínimo de cada columna. Mínimo va a tener varios elementos opcionales. Y uno de esos, uno de los más importantes, que va a ser muy importante para nosotros, es axis. ¿Sobre qué eje yo quiero llamar al mínimo? Obviamente ahorita nosotros tenemos solo dos ejes, ¿no? Porque tenemos una matriz. Notación muy importante para ahorita, para que siempre nos acordemos. Ahí te súbete. Si nosotros tenemos una matriz, la primera dimensión, o sea, tenemos A, y es esta matriz. Vamos a tener una dimensión. A mí me gustan llamarlas, mejor le voy a cambiar el nombre a esto, porque si no va a estar más confuso. Es la matriz M.
y va a tener dimensiones A y dimensiones B. Y la dimensión A va a correr hacia abajo, aquí está A, y la dimensión B va a correr hacia la derecha, y en caso de que tuviéramos un cubo y hubiera una dimensión C, no sé si voy a poder dibujar un cubo, la dimensión C iría paralela a esta cara, iría hacia allá, ¿no? La dimensión C. Y ya no puedo dibujar otra más porque ya no puedo dibujar un elemento tetradimensional, ¿no? Entonces, así es como funcionan las dimensiones para estos arrays. Entonces, ya tenemos, entonces este se va a ser el axis 0, el axis 1 y el axis 2. Y el que siga es el 3, el 4, el 5, el 6, ¿no? Sobre qué dimensiones queremos encontrar la información. Entonces, cierro esto. Entonces, si yo ya tengo mi matriz y quiero decirle el axis 0, o sea, que me muestre cuál es el mínimo de cada columna, le digo axis 0 y listo. Lo que hizo fue agarrar esta matriz y cada columna por separado, evaluó cuál era el mínimo de cada columna y obviamente el mínimo es esto de acá arriba. ¿Ok? Tiene todo el sentido del mundo. Si yo le digo axis 1, me entrega esto que es lo mismo. Es una pena que mi matriz sea tan... vamos a decirle que... ¿No se puede hacer con números random? No, los números random no los van a hacer. Voy a hacer algo que no se preocupen, ahorita lo van a entender. Nueve. Entonces, listo, ya tengo una matriz que es 1, 2, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah, pero era de 5 por 5, ¿verdad? Entonces vamos a decirle que es de 25 y vamos a hacer de 5 por 5 para que sea más grandecita. Ahí está. Ya tengo mi matriz, que son números consecutivos. Y entonces, obviamente, con el axis 1, lo que me busca son todas los mínimos en las filas. Ajá. No en las columnas. Entonces me va a buscar el mínimo de aquí, el mínimo de aquí, el mínimo de aquí, el mínimo de aquí y el mínimo de aquí. Obviamente van a ser los elementos de la primera columna, que es el 0, el 5, el 10, el 15 y el 20. Funciona. ¿Ok? Y ya nos regresamos al 0. Ahí está. 0, 1, 2, 3 y 4. ¿Ok? Y obviamente si yo no le doy ningún axis, me busca el mínimo global. Ahí te tengo. Perdón. El mínimo global. 0. Hay otro valor u otro key argument opcional, que es el out. Por ejemplo, axis 1 oh no, no, pues me acaba de llegar tu mensaje, Laura, de que se te fue el internet. Y luego tenemos el out. Y out nos permite guardar la información en algún objeto, ¿no? Por ejemplo, vamos a hacer algo muy tautológico, pero le digo, guarda el resultado del mínimo en Y. Entonces, print de Y. Eso.
Wrong number of dimensions. Ah, claro, pues no lo puede guardar ahí. Y yo tengo por ahí otro array donde quiero poner mis resultados. Puedo decirle, de esta operación que hiciste sobre Y, guárdalo en X. Y ahí está. Aquí está mi matriz Y. Aquí está el resultado que me dio el mínimo y lo guardó en X. ¿Ok? Obviamente, este tipo de funciones van a funcionar para cualquier array. Ajá. Entonces, ¿cuáles son las que vamos a tener? Mínimo y máximo. Básicamente el máximo es exactamente lo mismo que el mínimo, pero obviamente con el máximo. Ajá. El out, ahorita no lo vamos a usar tanto, pero que sepan que existe. Y si yo aquí le pongo el máximo, pues obviamente ahora me va a responder algo diferente, ¿no? Estoy en el axis 1, entonces son cada una de las filas. Entonces va a ser 4, 9, 14, 19, 24, ¿no? Que es lo que me está dando. ¿Qué otro me da? argmin y argmax. Lo que vamos a obtener aquí, si se acuerdan, ahorita estamos obteniendo el valor del máximo. Pero ¿qué si yo quiero encontrar dónde está el máximo? Y para eso está argmax y argmin. Argmax, en axis 1, yo le hago la pregunta, en cada fila dime el índice donde se encuentra el máximo. Y entonces me devuelve 4, 4, 4, 4. ¿Qué quiere decir? Que el máximo en cada fila está en el elemento número 4, ¿no? De los índices. 0, 1, 2, 3, 4. Entonces sobre esta columna, ¿se acuerdan que así son numerados los índices? Y obviamente si le digo argmin, me debe de entregar 0, 0, 0, 0, ¿no? Y no hay pierde. Si cambio el axis, también me va a entregar 0, 0, 0, 0, porque es el mínimo, que son los de acá arriba. Y si cambio el max, me va a entregar 4, 4, 4, 4. Tarea. Ya que estamos viendo esto, lo podemos utilizar para muchas cosas muy interesantes. Por ejemplo, pensando en el archivo de la curva de brillo. Con argmax y argmin podemos saber dónde está el valor máximo inmediatamente o de manera muy sencilla. Y de esta manera realizar operaciones a partir de ese valor. Ajá. Por ejemplo, alinear las curvas. Las curvas de brillo usualmente tienden a que cada vez que uno las lee, entre lectura y lectura, el contacto térmico entre la plancheta y el dosímetro no es perfecto. Entonces, a veces está un poquito más arriba, a veces un poquito más abajo. Entonces las curvas se corren ya sea para la izquierda o para la derecha. Entonces, con esto puedo encontrar dónde están las curvas en un sentido. Porque todas las curvas tienen una forma y me puedo basar en el pico para encontrarlas. Entonces esto podemos hacer con argmax y argmin. Y obviamente también yo puedo guardar con out, ¿no? El out, ¿dónde lo puedo poner? ¿Qué otras funciones importantes hay? Ya vimos estas. Obviamente hay funciones de estadística que son muy, muy, muy útiles. Yo tengo mi matriz y a lo mejor a mí me interesa conocer cuál es el promedio. Y entonces, listo. Yo no lo sabría, pero me dice que el promedio de esta matriz es 12. Ajá. Que tiene todo el sentido del mundo, ¿no? Porque si llega hasta 24 y van con números sucesivos, pues la mitad debería de ser donde está el promedio, ¿no? ¿Qué más hay? Por ejemplo, le podemos decir que me dé la desviación estándar. Y las tres que tenía ahí, las sumo, pero de seguro hay más. Estadística. De seguro le puedo pedir la mediana.
No, media no me da. Ok, con todas estas, listo. Me dice que el promedio es 12, la desviación estándar es de 7.21 y la suma es 300. Información muy específica de cada uno de estos arrays. Ahora, esto también funciona con Axis. Todos funcionan con Axis. Si yo quiero hacer este análisis solamente en un eje, estoy viendo columnas y aquí está el promedio de cada columna. El promedio de la primera columna es 10, 11, 12, 13, 14 y básicamente pues, corresponde a los valores del medio. Tiene todo el sentido del mundo. Las divisiones estándar, como todos los números tienen la misma sucesión, tiene todo el sentido del mundo que las divisiones sean iguales, porque están equiespaciados. O sea, la primera columna es la segunda columna, pero recorrida un valor. Entonces no debe de haber problema. Y las sumas, pues obviamente aquí sí van a cambiar. Y la suma de 5 más, pues tiene que ver con que si nos vamos hacia abajo, el salto entre cada una es de 5, ¿no? Ahora, algo muy importante o muy útil que tenemos que tener en cuenta es estos valores o estos key arguments opcionales para la desviación estándar y para la suma. Primero que nada, para la suma hay algo que se llama initial, que te pregunta en qué número quieres iniciar. No sé por qué existe, pero es útil en algún momento, supongo. Y si yo le pongo que quiero que inicie en 100, obviamente la suma la inicia en 100, no en 0. No sé para qué podría servir, pero si alguna vez se lo preguntaron, se puede. Y aquí hay uno que realmente sí es útil, que es DDO. ¿Se acuerdan que yo siempre les he dicho que nunca hay que hacer cajas negras? Entonces, este está calculando la desviación estándar. ¿Pero qué desviación está calculando? ¿La desviación estándar muestral o la desviación estándar poblacional? Y resulta que eso lo controla a través de DDO. Ajá. En la fórmula de la desviación estándar, que si se acuerdan, por ahí había una raíz y una diferencia del cuadrado del promedio menos el cuadrado de las muestras, y abajo había un n menos DDO, y DDO por default es 0. Entonces, por default, NumPy siempre va a estar calculando la desviación estándar poblacional, que usualmente no es la que nosotros queremos. Ajá, porque usualmente nosotros en física experimental al menos, y en física en general supongo, trabajamos con muestras, no con poblaciones. Entonces, DDO siempre es, o bueno, va a ser muy útil que sea 1, porque con DDO igual a 1, convertimos la desviación estándar poblacional en desviación estándar muestral. Obviamente, cuando son números muy grandes, le importa muy poco, ¿no? Pero ahorita que son números relativamente pequeños, pasó la desviación de ser 7.07 a ser 7.9. Sí le importa. ¿Qué es lo que hice con ese DDO? Le dije al número de abajo, en el que divides la fórmula de la desviación estándar, réstale 1, que es lo que usualmente nosotros necesitamos. ¿Qué más hacemos con los arrays? ¿O qué pueden hacer los arrays? Bueno, cosas muy sencillas como el redondeo, ¿no? Que esta es una de las funciones útiles, el round. Obviamente aquí yo no tengo, todos son números enteros, pero vamos a decirle, vamos a hacer algo más interesante. Vamos a decirle, ajá, 10, dame 25 puntos. Ok, tengo una nueva matriz. Ahí está, esta es mi nueva matriz. Son 25 números entre el 1 y el 10. Y si se dan cuenta, pues cada uno de estos es un float, pero la cantidad de decimales entre ellos es diferente, ¿no? Entonces a lo mejor, por alguna razón, a mí me interesaría redondearlos. Entonces, ya los arrays tienen su propio round. Round. Y round nos permite, o sea, si yo solo le doy round,
nos va a redondear a los enteros. Pero yo le puedo decir round 1 y me va a redondear a un decimal. Si le doy round 15, en principio, bueno, ya se acabó toda la resolución, pero si tuviera más resolución, debería de darme, a ver, entre 1 y 1.05. Ahí está. Ya es con más resolución. Obviamente el 15 ya también se pasó. Pero a lo mejor 5. Todavía da. Ahí está. Redondea hasta 5 cifras. Entonces round es muy útil. Y round también tiene su out. Y esto es bueno cuando, no sé, en algún momento vamos a querer redondear por algo, ¿no? Y obviamente, además de round, hay ceiling, hay floor, o sea que trunque, que redondee, que se vaya directo al inferior, al superior. Esos existen, ¿no? Pero round es el más útil en general. Otras cosas que pueden hacer es algo que se llama clip, que a mí me encanta clip. Es muy útil. Vamos a regresar a algo más tradicional. Vamos a dejarlo así. Tengo una nueva matriz. Mi nueva matriz son números que van entre el 1 y el 100. Y lo que hace clip es que va a decir, bueno, aquí está tu array y tiene todos estos valores, pero con clip yo puedo crear un filtro en el cual apachurrar o tener límites a dónde van a ir los posibles números de tu array. Entonces yo le puedo decir cuál es el mínimo que yo quiero. Por ejemplo, yo quiero que el mínimo sea 20. Y luego le puedo decir cuál es el máximo que quiero que tenga. Por ejemplo, 40. Si yo imprimo, lo que hizo es que agarró mi matriz y todos los números que fueran menores que 20 los llevó a 20. Y todos los que sean mayores que 40 los redujo a 40. Entonces, obviamente cuando uno solo pone uno de estos, es el mínimo, siempre se empieza con el mínimo, aunque con los key arguments uno puede decidir cuál quiere, ¿no? Puede poner mínimo o máximo. Y esto es muy útil en muchos casos, como por ejemplo, yo tengo un array donde tengo todos mis cálculos, pero no tiene sentido que haya valores negativos. Entonces yo puedo usar clip y diciéndole mínimo igual a 0. Y luego puedo decirle que el out sea igual a y. Y con esto, con este comando, yo ya lo que hice es que si yo tengo... Yo tengo una matriz donde hay valores que son negativos, pero eso no tiene sentido, ya sea para el experimento o para lo que sea. ¿Qué pasó aquí? ¿Por qué me dice que no? Ah, claro. Es que el out no lo metí en clip. Ahí está. Entonces, con esto, todos los valores que eran negativos ya los mandé a 0. Y lo hizo automáticamente. Y con esto, yo ya guardé este nuevo array, ya lo transformé. Entonces y ya no tiene esto. Entonces clip es uno de los... y también a lo mejor si hay un valor máximo en el cual no queremos que pase, le ponemos un máximo y clip nos squeezea eso. Otra de las cosas muy interesantes es asType. Muchas veces por ya sea nuestro programa, por nuestra forma de crear eso o por entradas y salidas de ciertos archivos o de ciertas otras funciones, necesitamos que nuestro array tenga ciertos tipos de elementos. Por ejemplo, ¿se acuerdan que cuando habíamos visto lo de
leer información de un archivo, todo nos los daba como strings y los teníamos que transformar en números para ya poder operar con ellos, bla, bla, bla. AsType nos permite hacer cambios de las clases que componen nuestros arrays de manera general. Entonces, punto AsType. Y aquí yo le voy a decir qué tipo de clase quiero. Por ejemplo, yo me imagino un string. Y listo, aquí está el array original. Y este array, ahora todo lo que tenía dentro se convirtieron en strings. Yo lo puedo convertir en enteros. Y directamente lo que está aquí ya no son ¿cómo se llama? Floats, sino son enteros. ¿Qué otro? Aquí no sé qué pasa si le pongo bool. Ahí cuando los convierte en enteros solamente omite, ¿verdad? Las decimales, no redondea. Pues mira, vamos a verlo. Es algo muy importante a tomar en cuenta. Por ejemplo, aquí está el 9162. Esto debería estar redondeado a 92, pero nos da 91. Los está truncando. No los está redondeando. Y es muy... Qué bueno que lo notaste. Para que tengan. Entonces, esto es muy útil cuando a veces, ya sea que otra función o algo así... Por ejemplo, algo que sucede mucho. Yo necesito empezar a encontrar varias partes de una matriz, de una imagen... Y obviamente yo hago un cálculo, tengo una imagen y yo ya sé que hay una estructura de tales dimensiones que en proporción a toda la imagen es del 26%. Entonces, ¿cómo yo la localizo o cómo creo una ventana para abrirme el 26% de una imagen? Pues obviamente divido las dimensiones de la imagen entre 100 y luego eso lo multiplico por el número de píxeles, ¿no? Y eso ya me da el intervalo que yo quiero, ¿no? Lo multiplico por 26, ya tengo cuántos píxeles deberían de ser. Pero obviamente los píxeles son enteros, pero mis operaciones al dividirme nos va a cambiar a float. Y entonces si todo esto yo lo hice a través de arrays, le puedo poner AsType int y ya los puedo usar de nuevo como índices de píxeles. Entonces para ese tipo de cosas funciona, ¿no? Creo que aquí también está out. No, creo que aquí no hay out. No, aquí no hay out. Pero bueno, esto me lo permite transformarlos. Cosas más interesantes. Bueno, no es tan interesante, pero también existe. Si yo tengo J, le puedo decir, dame una copia. Esto es muy útil porque a veces, por la forma en la cual se definen ciertas cosas, y se da en algunos programas de que modifico ciertas cosas y quería guardar algo, pues me lo puedo guardar a través de copia. Esto crea una copia de la matriz, o bueno, en este caso sí de la matriz. Entonces yo le pongo print y idéntico a X, es una prueba lógica, me va a decir que es verdad. Todos son igualitos. ¿Qué más? Cosas más interesantes. ToList. Ya vimos que yo puedo pasar a través de array, de una lista a un array, pero a lo mejor por alguna razón o por la estructura de lo que yo quiero hacer, quiero recuperar una lista. Entonces le puedo decir ToList. Entonces aquí está. Aquí estaba mi matriz. Y me lo regresó como una lista anidada. Hay otra cosa que es interesante, que es ToFile. Y esto hace parte del dump que habíamos visto. Pero ahorita no lo voy a usar. O como que con muchos asteriscos. No les recomiendo utilizar esto, porque lo que eso usa pickle y podría ser peligroso, no para ustedes, pero hay gente malvada por allá afuera.
Ahora, todos los arrays tienen algunos atributos útiles, por ejemplo, shape. Shape nos va a decir cuál es la forma de mi array. Mi array es algo de 5 por 5. Y obviamente yo lo puedo cambiar, o más bien va a depender de qué cosa tengo. Y también está size. Size me dice el total de elementos con los cuales cuento dentro del array, que en este caso es 25. Entonces todos estos y todas estas cosas, la mayoría de estos tienen sus implementaciones desde NumPy. Por ejemplo, lo del promedio, ya sabemos que yo puedo usar min, calcular el promedio, pero también puedo decirle NumPy min y de y. Y básicamente es lo mismo. ¿Cuál de las dos van a usar? Pues depende de ustedes, ¿no? Si les gusta o no les gusta. La única diferencia es que aquí tenemos que decirle out a qué es donde lo queremos llamar, o aquí ya directamente podemos decirle y promedio es igual a min. En este caso yo no puedo poner aquí y promedio. Bueno, sí puedo, pero me va a decir que hay un error porque no he definido qué es y promedio. Entonces usualmente tendría que inicializarlo, por ejemplo. ¿No? Y le puedo decir que y promedio 2, y va a ser exactamente lo mismo. Debe de ser un array. Aquí array. Ahí está. Ay, Dios mío, no fue lo mismo. ¿Por qué no es lo mismo? Me escriben jprom. Pero mantiene el 0, ¿no? Parece ser que no calculó el promedio. A ver. El promedio es 0. ¿Por qué que me da 0,5? Ah, miren, esto sí nunca me había pasado. Según yo debería de ser 0,5, debe ser el correcto, no 0. Esto. Sí, está 0,5. ¿Dónde lo quiero guardar? En jprom. Se niega a guardarlo en jprom. No sé qué pasó ahí, pero bueno, en principio debería de ser igual. Ahora vamos a ver cómo crear los arrays, ¿no? Ya habíamos visto que a partir de una lista, como yo lo tenía por acá, puedo generar. Pero si se dan cuenta, yo hice algunas cositas acá, que ahorita vamos a entrar en eso. Y son rutinas de creación. Muchas veces yo, como ahorita que me pidió que ya tenía que haber un array, yo necesito crearlo. Sí, hay muchas rutinas para crear. A partir de un objeto, como por ejemplo una lista, que tengo que la lista igual puede ser Pepe, perro, 2. Yo puedo crear el array como array de lista. Entonces vamos a imprimir la lista. Y vamos a imprimir el array, ¿no? Y listo, funciona. Esta es una de las formas en las cuales yo convierto un objeto. Tiene que ser un objeto iterable. Por ejemplo, en vez de ser una lista, puede ser una tupla. Y va a funcionar igual. Yo sé que no le cambié el nombre, pero qué hueva. Es lo mismo. ¿Ok? Mientras sea iterable, va a poder generarlo.
hay una opción en esto que es el dtype. El dtype me dice qué tipo de objeto quiero que haga y, por ejemplo, yo le puedo decir que quiero que sean strings. Ahí está. Entonces mi array es de puros strings. Yo se lo dije desde la creación. Obviamente hay alumnos que van a tronar si le digo, por ejemplo, que estos sean float. Me dice que Pepe no lo puede convertir a float, ¿no? Pero bueno, eso ya es cuestión de mi lógica del programa. Ahora, esta no es la única forma de crear arrays, porque los arrays, aquí yo primero tendría que construir un objeto, y a veces eso no es muy útil, pero podemos usar cosas como esto. Y va a ser igual a vacío. Quiero que crees un array vacío. Y lo que yo le voy a decir es cuál va a ser la forma que quiero. Y aquí es una de las cosas ya mucho más sencilla. Por ejemplo, la forma puede ser solamente, como aquí lo dice, puede ser un solo valor, por ejemplo 5. Vamos a ver qué es lo que nos entrega. Ahí está. Es un array vacío de 5 elementos. ¿Qué significa un array vacío? Básicamente es que, si se acuerdan de cómo funcionan más o menos las computadoras, en la memoria RAM hay secciones donde uno puede trabajar con datos, y lo que le dice vacío es: agárrame una sección que tenga 5 entradas para guardar datos, y esa creo que me la conviertas en mi variable y, ¿no? O que a y apunte a eso. Ahora, eso de ahí puede que tenga ya datos. Entonces, por eso es que, si se dan cuenta, hay información, hay datos basura ahí. Si yo lo vuelvo a correr, agarró otra parte, y entonces son datos basura diferentes. Tengan mucho cuidado cuando usan empty. Cada vez que agarra una sección de la memoria RAM, pues puede haber datos ahí. Ahora, ¿qué significa o por qué querríamos algo así? Porque es increíblemente rápido. Empty es muy muy rápido para crear cosas. Ahora, la forma la podemos hacer cada vez más interesante. En vez de que yo nada más quiera 5, me puedo decirle: dame 5 por 5. 3 por 3 para que se vea como matriz. Ahí está. O 7 por 3. ¿Por qué no? Y listo, ya tengo mi array. También aquí tiene su dtype. Yo lo puedo decir que me los dé como string. Y aquí sí me los dio vacíos. No sé qué me da como bool. Me dice que todos son true. Pueden jugar con eso. Además de vacíos, también le puedo decir que me dé ceros. Un array de puros ceros. La diferencia básicamente es que uno está vacío y el otro tiene que escribir 0 en cada una de las maneras de la memoria. También hay unos. Obviamente hace lo que esperamos. Hay uno muy interesante que es full. Donde full, el primer valor que yo pongo es con qué quiero que me lo llene. Primero es shape. Y luego le digo con qué quiero que los llenes. Por ejemplo, con 3. Es un array de 3. Identity. Es una matriz de identidad. Y hay otras cosas como arrange. ¿Se acuerdan de range? De la función range. Funciona exactamente igual, pero va a generar un array. Entonces tengo un valor de inicio. Por ejemplo, quiero que vaya de 1 hasta 11. En pasos de 1, obviamente. Y listo. Me creo un array que va del 1 al 10. Y hay otro que también es increíblemente útil, lo vamos a estar usando mucho, que es linspace, espacio lineal.
Y aquí le vamos a decir de dónde quiero que inicie mi espacio. Por ejemplo, quiero que sea algo que vaya de menos 10 hasta 10. Y luego le digo cuántos puntos quiero. ¿Cuál va a ser el número de puntos que quiero? Entonces, le digo que quiero 500 puntos. Y listo. Aquí hay 500 puntos entre el menos 10 y el 10. Entonces, con todo esto, ya podría ser. El linspace también funciona, creo que solamente con uno. Por default, no. Sí le tenemos que dar los 3. ¿De dónde a dónde va? De 10 a 20, por ejemplo. Ahí está. Por default nos entrega 50 puntos. ¿Qué es lo que nos está diciendo? En el caso del linspace, si se dan cuenta, aquí sí toma en cuenta el inicio y el fin. Aquí no está abierto por el lado derecho. Ya sabemos cómo crear arrays. Ahora, ¿cómo vamos a trabajar o cómo podemos modificar estos arrays? Porque usualmente, si ya supiéramos todo lo que va a pasar, pues no tendría sentido crearlos. Uno de ellos, o de los más importantes, es reshape. Por ejemplo, teníamos nuestro linspace de 1 hasta 15 y dame 20 entradas, ¿no? ¿Están? Ahí están los valores, pero yo lo necesito como una matriz de 4 por 5, ¿no? Entonces yo lo que le puedo usar es reshape y le digo qué quiero que me cambie de forma y a qué forma quiero que me lo convierte. Obviamente las formas que puede convertir solamente son compatibles si tiene lógica interna, ¿no? Entonces 4 por 5 según yo es una matriz que sí podemos obtener. Ok, claro, sí hizo el cambio pero no lo guardé en ningún lado, ¿no? Reshape, no sé si reshape tiene out. No, entonces le digo que gem va a ser igual a reshape. Ahí está. Y ya me la cambió a una matriz de 4 por 5, ¿no? Y obviamente reshape no está solamente pensado para que sean matrices, me la puede cambiar a cualquier otra cosa. De seguro la podemos doblar en 2, 2, 5. Ahí está. La convertí en un cubo, bueno, en un paralelepípedo. Entonces reshape, eso. De hecho, a diferencia de reshape, también hay una que no puse aquí que se llama flatten. Flat. ¿Cómo era flat? No, bueno, luego la busco cuál es. Pero hay una que me la deja todo como un vector. Y yo me acuerdo que era flatten. Pero no me la da. Pero bueno, otra de las cosas con las cuales yo puedo modificar algo, vamos a decirle que me dé solo 5 entradas. Pues aquí estamos. Es roll. Aquí está print y. Vamos a ver si podemos entender qué es lo que hace roll. Roll 1. Entonces roll lo que hace es ir pues como un ciclo entre los elementos del array. Y esto es muy interesante o muy útil en muchos casos. Por ejemplo, -1 me lo gira para el otro lado. Y roll también funciona a través de axis. Entonces vamos a ponerlo 25.
Y igual a reshape. Y decimos que Y, que me lo den 5 por 5, que es una matriz. Vamos a ver qué es lo que hace. Aquí está la matriz del 5 por 5. Y le dije rol -1, entonces lo vuelve a considerar como si fuera un vector. Entonces, este de aquí lo mandó hasta acá, ¿no? Entonces todos se recorrieron 1. Pero yo le puedo decir axis. Axis igual a 0. Y entonces ahora lo que hizo fue que las columnas giraron así. Entonces, esta columna, esta primer columna, el 12 subió un lugar, el 1 se fue hasta el fondo y esto. Entonces, rol es muy interesante. ¿Qué más podemos hacer? Podemos tener un Z. Bueno, ya teníamos el reshape. El 3 por 5. Luego Z igual a 0. También de 3 por 5, ¿no? Ya tenemos dos matrices Z. Ahí están, y yo las quiero concatenar, lo hago a través de concatenar. Y le digo qué quiero concatenar, Y y Z. Y también le puedo decir por medio de qué axis. Como estas dos matrices son cosas más compatibles, yo le puedo decir cualquier axis. Y por ejemplo aquí me las pegó por abajo. Pero si yo le digo 1, me las va a pegar por el lado. Muy todo. Y split, también existe split. Que split me dice, vamos a tener a Y, por ejemplo, split, que es para partirlas. ¿Qué array quiero partir? Y en cuántas secciones, en 2, por ejemplo, que me la parten. No me da divisiones iguales, entonces es de 5. Híjole, no puedo dividirla en. Vamos a decirle que 6. Entonces, por 6. Que no sé qué axis. Ahí está. Listo. Me la partió en 2, pero por abajo. Obviamente el axis importa. Entonces, con eso yo puedo ya trabajar con modificar estos strings. Obviamente NumPy ya tiene un chorro de funciones matemáticas integradas. Ya no vamos a tener que recurrir a math. Entonces tiene las funciones de trigonometría. O sea, está NumPy Sin. Está NumPy Coseno. Las trigonométricas, las hiperbólicas. Coseno hiperbótico también está. Funciones de redondeo también está. Lo de floor, por ejemplo. Floor. Ahí está. Que es que redondea todo eso. Y algunas de las cosas interesantes, por ejemplo, ya empezamos a ver cosas más. 100 puntos. Es por ejemplo diff. Vamos a poder derivar una señal. Y esto es a veces realmente útil. Nos va a dar una derivada discreta de esto. Entonces vamos a... Aquí está X. Y aquí está la derivada de X.
que básicamente es la pendiente de cada uno de estos puntos. Cosa muy interesante. Si nosotros vemos cuál es la shape, diferenciar elimina uno de los valores, una de las dimensiones, o bueno, uno de los, sí, de las entradas. ¿Por qué? Pues porque la diferenciación requiere dos elementos para cada uno de los puntos, ¿no? O sea, el primero y el segundo entran en la primera derivada, el segundo y el tercero, bla, bla, bla. Entonces, tiene que haber una reducción. ¿Qué otra cosa tenemos? Por ejemplo, TRAPSI es una de las cosas que también nos servirán mucho, que es utilizar la regla del trapecio para hacer una integral. Esta TRAPSI X. Y obviamente, cuando le damos así, simplemente hace la integral tomando en cuenta espaciamiento específico, ¿no? Pero, por ejemplo, vamos a dejarlo... no sé si está, no sé si me pillé. Es igual a x cuadrada. Entonces ya tenemos una gráfica. O bueno, entonces yo lo puedo decir que es x, x igual a x. Esta es la integral. Déjenme bajarle. $2.33. Son 20 puntos, así que a lo mejor la integral no es muy buena. Ahí está. 2.33333333333. Esa es integral, ¿no? Si nos acordamos de cuál es lo que pasa. Entonces, con TRAPSI podemos esto. Y también hay funciones de interpolación. Para esto voy a usar algo que no hemos visto todavía, pero no se preocupen. Vamos a crear, por ejemplo, que... Tenemos una gráfica, por ejemplo, como esta, que aquí me quedé muy corto. Vamos a darle 5. Me quedé todavía muy corto. Ahí está. Tenemos una gráfica que en principio es un seno. Tenemos muy poquitos puntos, porque obviamente yo le di que solamente 20. Pero aquí está, ¿no? Tenemos una gráfica de un seno. Y entre esto, a lo mejor a nosotros nos interesaría, tenemos una serie de datos y nos interesa hacer interpolaciones. Y NumPy nos permite hacer interpolaciones de estas gráficas. Aquí está la gráfica y yo quiero saber qué es lo que pasa aquí. Entonces, a través de una función que es interp, nosotros podemos hacer interpolaciones lineales directas de lo que queramos. Ya tenemos ahí X y Y. Entonces, Y, bueno, la interpolación. La interpolación. Y nos dice cuál es X. X van a ser los valores a los cuales yo quiero interpolar. Por ejemplo, yo quiero saber de una serie de datos cuándo se evalúa en 2, por ejemplo. Y después me dice que XP es mi secuencia de donde yo voy a interpolar.
Sí, los X. Entonces, 2X, coma, Y. Ahí está. Está. Z. Y en principio no lo veo. Creo que aquí está, claro. Ahí está. Aquí está el 2. E hizo una interpolación lineal entre la serie de datos. Obviamente 2 no sirve de mucho, pero nosotros le podemos dar aquí un array. Por ejemplo, linspace entre, ¿qué les gusta? 1 y 2, que me dé 50 puntos. Interpólame de esos datos todo lo que esté ahí. Y ahí está. Lo que hace básicamente es tomar nuestros datos de entrada y hacer interpolaciones. Ahora, estas interpolaciones que está haciendo, tal vez no se alcanzan a ver mucho, pero voy a hacer una trampita. No se alcanza casi a ver mucho, pero son interpolaciones lineales. Hay rectas entre cada uno de los puntos. Obviamente, si se dan cuenta, aquí es donde está un punto, aquí está el quiebre, porque no corresponde exactamente con el intervalo de los puntos de los otros. Pero lo que hace es construir rectas entre los puntos que yo tengo y ahí pone estos. A lo mejor para que más fácil se viera, pues vamos a regresar aquí. Pero este lo vamos a poner así. La más fácil se debe de ver. Ahí está. Básicamente, si se dan cuenta, los puntos rojos están sobre rectas que unen cada uno de los puntos. Ese es el poder de interpolación. Y es algo relativamente muy sencillo, ¿no? Si se dieron cuenta, lo único que hice fue pedirle interpolar. Le digo, ¿qué puntos quiero que me interpole? Que puede ser un array directamente, o pueden ser valores discretos. Y le digo cuál es X y cuál es Y, de dónde interpola. Y así hace interpolaciones lineales muy rápido. Hemos visto esto. Ya por último, porque ya se nos acabó el tiempo, obviamente con todo esto que vimos, ya nos dimos cuenta que los arrays tienen muchas cosas, muchas variedades importantes, pero lo más importante es el abuso que podemos hacer de ellos. Porque si de nuevo ya tenemos un array, menos 10 hasta 10, yo quiero 100 puntos, yo ya puedo trabajar con esto como si fuera una variable con la cual operar. Por ejemplo, lo que acabamos de ver, ¿no? X por X más 2 por la exponencial de X más ¿qué nos gustaría?
de x sobre 5. Todo esto son arrays. Entonces, le pido que me muestre x, que me muestre y. Vamos a darnos cuenta que no se queja en lo absoluto. Hay cosas que de seguro por cómo definí las cosas, sí, porque obviamente raíz cuadrada de números negativos no me lo va a dar. Ajá, entonces a lo mejor le pongo aquí 0. Para que no se quejen. ¿Está? Pero todo lo pudo hacer. Y aquí ya no tuve que crear ciclos que fueran abriendo cada cajita y que cada cajita lo tuviera y eso. Entonces, con esto ya puedo tener datos muy sencillos, operarlos de manera muy directa y obtener resultados de ellos. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Pregunta? Pues bueno, entonces con esto vamos a detenernos aquí. Todavía falta bastante de ver. Y lo último sería ver lo de las gráficas. Pero ok, vamos avanzando. Entonces, ¿dudas, preguntas? Ana, que volvió. Pues listo, entonces hasta aquí lo dejamos. Nos vemos ahora sí el próximo jueves para terminar con esto. Seguiremos viendo lo de los arrays. Y por favor hagan las tareas. Y vean en estas tareas, algunas de ellas, cómo podríamos implementar algunas cosas de NumPy, ¿no? NumPy también tiene su propia parte de generación de números aleatorios. Ajá. Entonces les digo que NumPy sustituye mucho de lo que tenga que ver con trabajar con números y lo último que faltaba era llegar a polinomios y la entrada y salida de archivos. ¿Ok? Entonces vamos bien. Listo, pues bueno, que tengan bonito fin de semana. Nos vemos en un rato. Y